Él es Ricardo Octavio Arturo Bota Palomino. Él es ingeniero electricista y maestro en Ciencias e Ingeniería Eléctrica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, así como doctor en Filosofía y Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá. Inició su formación profesional desempeñándose como jefe de la Oficina de Operación a corto plazo del Centro Nacional de Control de Energía, el cual tomaba parte de la Comisión Federal de Electricidad. Fue director técnico del Programa de Actividades Regionales en el Subsector Eléctrico Istmo Centroamericano para promover la operación integrada de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En el año de 1995 recibió la presea Lázaro Cárdenas al máximo reconocimiento que concede el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con 187 publicaciones en revistas nacionales e internacionales en el área de ingeniería eléctrica y también ha dirigido 73 tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la materia. El 6 de agosto del año 2021, el presidente de la República lo designó como director general del Centro Nacional de Control de Energía. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Quisiera agradecer la invitación a esta reunión y espero que no sea tan aburrida para ustedes el tratar de entender el problema del abasto energético en México y básicamente cómo vemos el futuro a corto plazo para el desarrollo de este importante sector que, como ustedes saben, pues tiene un impacto social muy grande, inclusive a pesar de que mueve menos recursos que el sector de hidrocarburos. Socialmente, sin duda, es uno de los problemas de infraestructura más grandes que cualquier gobierno y cualquier sociedad tiene que resolver actualmente para promover el beneficio de su población. Vamos a empezar brevemente a discutir o a comentar un poco este pastel. Parte del interés de venir a Baja California es porque casi en todos los foros donde participamos hacemos esta discusión, pero no habíamos tenido la oportunidad de venir hasta este lugar de la geografía nacional, que sin duda es el punto más alejado de la Ciudad de México. Entonces, para nosotros es realmente muy importante poder platicar con ustedes el día de hoy. Esto que vemos en un pastel realmente es la matriz energética mexicana en el sector eléctrico particularmente. Entonces, como vemos ahí, esta es una gráfica que representa el consumo de energía eléctrica del año 2022 y muy importante es ver la parte predominante, que es la parte de color guinda, que suma casi el 60% y que habla de la tecnología de ciclo combinado. Sin duda es la tecnología prevaleciente en nuestro país y es un 60%, decíamos. Aparte de esa, podemos ver que tanto los combustibles sucios, estos ciclos combinados se mueven con base al consumo de gas natural. Muy importante también, porque todo el mundo lo sabemos, que el 60% de este gas natural es importado de Norteamérica. Entonces, nuestro país es absolutamente dependiente en este momento de gas norteamericano. Entonces, 60% de nuestra matriz para producir energía eléctrica
es a base de gas natural. 60% de este gas es importado de Norteamérica. Y los combustibles sucios son una proporción decayente y muy menor. Por ejemplo, el carbón solamente consumimos 4%, grandes centrales de carbón en el Pacífico para alimentar la parte central de nuestro país, así como alguna central en la frontera del lado de Texas. El carbón no suma más del 4%. Las plantas termoeléctricas convencionales que fueron dominantes en nuestro país actualmente no producen más allá del 6%, consumiendo chapopote o búnker, que son, como ustedes saben, combustibles de baja calidad, ya desechos prácticamente de la refinación de petróleo, y decíamos que declinando hasta un 6% actualmente. Generación muy cara como es la que consume diésel, esto que se señala como turbogás. Ya no supe si puedo usar este porque cada vez que decíamos que el turbogás que consume diésel, un combustible muy caro, suma solamente 3%. Estamos hablando de 13% solamente en la matriz energética mexicana, consumiendo combustibles sucios o altamente contaminantes. El gas a nivel mundial ha sido considerado un combustible de transición y realmente es el combustible predominante actualmente en México. México presume de una capacidad hidroeléctrica apreciable, pero no suma más del 10%. Son muy importantes las plantas hidroeléctricas del sureste mexicano, particularmente en la cuenca del río Grijalva. Tenemos algunas plantas también en el lado del Pacífico, algunas muy importantes que están en el estado de Michoacán, como es el Infiernillo, la cuenca del río Balsas, y un poco más al norte, plantas menos generosas que las que tenemos en el sur, pero que también son importantes, pero solamente suman 10% de la contribución a la matriz nacional. La energía geotérmica, que llegó a ser muy importante en Mexicali, 1%, hay pequeñas centrales en Puebla, pequeñas centrales en Michoacán, pero la componente o su contribución a la matriz nacional es muy pequeña. Y muy importante mencionar la parte de generación renovable, tan de moda, la parte de generación eólica y la parte de generación fotovoltaica, que suman entre las dos no más del 12%. Entonces, esta es la generación total producida por estas plantas, parques fotovoltaicos y centrales con turbinas eólicas. Se ha hecho un gran esfuerzo, creció significativamente, pero suman no más de, en este caso, el 11% de la energía total producida en México. Y la planta nuclear de Laguna Verde, que suma 3%. Digamos, esta es la gran matriz energética nacional, muy importante mantenerla en mente porque a pesar del esfuerzo hecho desde el año 2013 a la fecha, solamente se ha logrado penetrar como vemos aquí, un 12% de producción total, pero sigue siendo fundamentalmente el consumo de hidrocarburos, particularmente gas, la tecnología predominante en nuestro país. La siguiente. Esta es una pastel similar, pero se refiere a la capacidad instalada. Si uno va a cualquier planta y checa la placa de la capacidad instalada en cada planta, las proporciones cambian, pero sigue siendo predominante la capacidad de ciclos combinados. Baja la capacidad a un 40%, pero en la energía producida sube a 60%, porque estos son los caballos de batalla de la producción de electricidad en México. En el caso de las energías fotovoltaica eólica, sube al 16%, pero realmente cuando vemos la energía que producen, baja a solo el 12% del total. Similarmente, la capacidad hidroeléctrica es de casi el 15%, pero la producción baja, como vimos, a 10-11% del total nacional. Igualmente suben las proporciones
en capacidad instalada, mejor dicho, la capacidad instalada en térmicas convencionales es menor, pero la energía que producen es más alta. Como ustedes saben, hay dos cantidades que son importantes en el suministro de energía eléctrica. Por un lado, la capacidad instalada, que como decíamos es la potencia que pueden producir los generadores o las plantas que están en un sistema, pero por otro lado está la energía que pueden producir en forma continua particularmente. Y por ejemplo, la planta nuclear de Laguna Verde es una belleza porque a pesar de los riesgos que se corren con la energía nuclear, tiene un factor de planta superior al 98%, de manera que una vez que está operando, la planta no se detiene en su operación hasta que le toca alguna licencia después de unos años de servicio para recargar el combustible nuclear. Sin embargo, una planta fotovoltaica no tiene un factor de planta, le llamamos, de más del 30%, quiere decir que el 70% del tiempo no tiene la capacidad para generar. Entonces podemos tener una gran capacidad de energía fotovoltaica, una gran capacidad de plantas fotovoltaicas, pero la energía que producen se reduce porque solamente tenemos sol por las mañanas. De ahí la importancia estratégica de estar reclamando que las plantas de este tipo se tenga algún mecanismo de almacenamiento para poder guardar la energía y utilizarla en horas en que se requiere, como sucede con las presas de las centrales hidroeléctricas. Pero decíamos que son dos componentes. La potencia es muy costosa, tener capacidad cuesta, y la energía producida es la componente que realmente permite facturar directamente si se produce energía o no se produce. Pero los dos componentes gravitan cuando se desarrolla un proyecto eléctrico porque la capacidad cuesta en efectivo y su costo se tiene que amortizar, y la energía eléctrica al producirse requiere de algún tipo de combustible normalmente, salvo en el caso de las centrales renovables, pero esos insumos para producir la energía se tienen que recuperar también. Todas las tarifas de electricidad en el mundo tienen una componente de capacidad y una componente de energía producida. Por eso se presentan las matrices de esta manera. Esta es una muestra de cómo se ha desarrollado esta matriz energética en México y cómo se espera que sea desarrollada en los próximos años. Realmente crece la contribución de la energía renovable, pero invariablemente es indispensable mantener un crecimiento vegetativo de los parques de producción con combustibles, aunque los combustibles sucios, como mencionamos, se siguen reduciendo. Pero esto es una tendencia a corto plazo. En el mundo normalmente un sistema eléctrico como el mexicano se planifica en un horizonte de 30 años. Eso es lo normal. De repente en México el gobierno decidió reducir la ventana de planeación a 10 años y entonces ahí las recomendaciones fueron de crecer aceleradamente con proyectos basados en el consumo de gas natural. Y de repente en el año 2013 desapareció la planeación centralizada y entonces decían en manos del mercado, que el mercado diera las señales para decidir qué proyectos desarrollar, pero realmente un proyecto, por ejemplo, como la planta de Laguna Verde, que es esta banda roja que está en la parte superior, puede tomar 10, 15 años en su maduración, desarrollo, construcción y puesta en servicio. Entonces, planificar horizontes de corto plazo, normalmente en un sistema como el mexicano, decíamos que tiene una extensión geográfica tan grande y una diversidad tan grande a lo largo de la superficie que abastece, es realmente una tontería. Entonces, en forma orientativa, esta gráfica ayuda a comprender que no nos vamos a poder olvidar de los combustibles para producir energía eléctrica. A pesar de la agresividad de los planes para desarrollar energía renovable, a pesar de los litigios entre el gobierno mexicano y empresas privadas, el esfuerzo ha dado para no más de un 16% de la capacidad instalada, que corresponde
a no más de un 10% de la energía producida anualmente en el país. Si quisiéramos basar nuestro desarrollo en este tipo de energías, posiblemente tendríamos que olvidarnos de un desarrollo industrializado, volver un poquito a la época romántica en que iluminábamos las calles con antorchas, cosas de ese tipo. De modo que es lo que nos pinta el futuro y vamos a seguir comentando este tema. Pero digamos que no va a haber cambios muy dramáticos en el corto plazo. Adelante, por favor. Esta es una vista del sistema mexicano. Como podemos ver, tenemos un gran sistema que cubre desde el norte de Sonora hasta la península de Yucatán, y en la península de Baja California, paradójicamente, tenemos tres sistemas diferentes. Uno que abastece la parte norte de la península, interconectado con el estado de California de Estados Unidos. Un pequeño sistema al centro de la península, que es el sistema de Mulegé, una zona con una vocación minera y que tiene un pequeño sistema. Y el sur de la península de Baja California Sur, que es la porción del país que crece más rápidamente en cuanto a consumo de energía eléctrica por encima de la media nacional. Lo importante es que el desarrollar este sistema interconectado ha tomado muchos años, un gran esfuerzo nacional. Muy importante describir que el sistema nació alrededor de concentraciones urbanas como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, posteriormente las capitales estatales que nacían de esfuerzos de desarrollo de infraestructura, mucha minera, mucha agrícola, pero finalmente nació como un conjunto de empresas privadas que, ante la falta de lucro para crecer, forzaron a una nacionalización de la industria eléctrica en los años 60 del siglo pasado, y que han permitido tener este sistema interconectado, al cual solo le falta interconectar la península de Baja California para ser completamente nacional, y que permite hacer intercambios económicos de energía entre países, entre puntos donde se tiene acceso a energéticos baratos hacia puntos donde se tienen consumos mayores, como son las capitales y las zonas industriales del país. Entonces, más o menos 110,000 kilómetros de líneas de transmisión que fueron puestos al servicio de permisionarios privados en la reforma del año 2013, que generaron la crisis que dio lugar al litigio entre el gobierno mexicano y algunos permisionarios privados, buscando nuevamente recuperar el control del sistema eléctrico mexicano. Para tener una idea de lo que significa el sistema mexicano, esta gráfica muestra las demandas máximas no coincidentes, quiere decir que no necesariamente la máxima demanda de la zona metropolitana de la Ciudad de México coincide con la de Monterrey, sino que son las demandas máximas de cada zona del país, pero da una idea de las necesidades que se van presentando a nivel nacional. Decíamos que sobresale la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona metropolitana de Monterrey. Siempre se ha dicho que algo similar sucede con la zona metropolitana de Guadalajara, y vemos que paulatinamente se han venido desarrollando las ciudades medias del país, y digamos que esta es una fotografía de lo que consume máximo cada zona del país, por lo menos registrado hasta el 29 de junio del 2023. Está ahí Tijuana, está Mexicali, etc. Esta es una gráfica que muestra la historia de los últimos años. Realmente la parte interesante de estas gráficas, y la presentación está disponible para que ustedes la revisen. Las gráficas de la parte inferior representan, según vemos aquí, las reservas que se han ido presentando en el sistema nacional a lo largo del tiempo. El año
cada uno de los años indicados. La parte interesante es la parte superior, que son los consumos semana por semana, y esto fue lo que tuvimos este año, que causó un gran escándalo mediático, realmente no sustanciado, pero que en esta época que nos ha tocado vivir, donde los medios han sido usados como ariete para estar combatiendo las acciones del gobierno federal, realmente tuvimos un crecimiento extraordinario del consumo de energía, particularmente en el verano de este año a nivel nacional. Decíamos que veníamos creciendo con un ritmo después de salir de la pandemia de 3-4%, y durante el mes de junio la punta se fue hasta un crecimiento del 10% comparado con el año anterior. Realmente fue extraordinario. No hubo riesgos de tener escasez de energía, pero por la ola de calor hubo mucha propaganda en contra del gobierno federal. Pero la parte interesante y que ha generado muchos comentarios respecto al impacto del cambio climático se derivaron de esta onda de calor que afectó no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Realmente tuvimos noticias de consumos exagerados en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa Occidental, etc. Pero esto nos permite observar un poquito las dificultades para mantener el control de un sistema de suministro de energía eléctrica, donde podemos movernos desde un consumo, o mejor dicho, una capacidad necesaria de 40,000 megawatts a principios de año hasta 53,000, como fue la punta de este año. Pero esto muestra básicamente cómo fueron los comportamientos en años pasados. Muy importante observar que la pandemia, que tanto nos afectó a todos en lo social, en lo laboral, etcétera, produjo una contracción del consumo de energía eléctrica que fue considerado por todo el mundo como un tiempo fuera para recuperar la forma, y en el caso de México el control sobre el sistema de abasto de energía eléctrica nacional, porque la carga, como vemos en la curva azul marino, prácticamente se mantuvo sin crecimiento por lo menos un par de años. Adelante. Finalizamos esta parte con esta gráfica que muestra las capacidades del sistema mexicano desde el punto de vista de los regímenes de propiedad. Entonces, también con fecha de 31 de octubre de este año, la franja linda de este pastel corresponde casi el 50%, que es la generación de energía, o mejor dicho, la capacidad que está bajo el control del gobierno mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad. Este 18.8% fue el impacto de las reformas del año 2013, que se empezaron a ejecutar en el año 2014, que dieron lugar a un crecimiento de hasta casi el 19% de plantas privadas para ir cubriendo el crecimiento del suministro de energía eléctrica en México. Esto de 18,5% corresponde a centrales que se fueron instalando en el país de acuerdo a reformas parciales que empezaron en la época del presidente Salinas de Gortari, y hasta que se modificó la ley en el 2013, permitieron que creciera el parque privado en un 19%. Y esta parte que tiene que ver con los proyectos legados que administra la Comisión Federal de Electricidad, en realidad son proyectos privados que fueron derivados de las reformas del año de 1980 y poco, hasta que se estableció la reforma del 2013. Por eso les llama proyectos legados. Muy interesante que estos 11,000 megawatts, que corresponden al 13% de la capacidad, están llegando en muchos de sus casos al fin de sus contratos, y los previsionarios que tienen esta capacidad se están tratando de mover al mercado eléctrico mexicano, y pasarán a ser ya plantas que tendrán que competir por precio de corto plazo dentro del mercado mexicano. Entonces esta parte va a tender a desaparecer, y esta parte de la ley de la industria eléctrica que nació, mejor dicho, la parte de abajo, esta parte beige,
que fue derivado de las aperturas realmente fuera de la ley que se dieron en el caso de la reforma de Salinas de Gortari y hacia adelante. Como ustedes han escuchado, prácticamente la mitad de ellas van a ser propiedad del gobierno mexicano antes de que termine el año, y por lo tanto esta franja beige va a tender a volverse guinda en una proporción mayor. Van a quedar unas cuantas plantas de propiedades de diferentes agentes de nacionalidades diversas, pero las plantas Iberdrola de origen español, que suman 8.600 megawatts de estos 16.000, van a ser parte de la planta que va a operar la Comisión Federal de Electricidad y, por lo tanto, tal como lo propuso el gobierno mexicano al inicio de esta administración, a pesar de que no fue posible pasar la reforma energética que se propuso para recuperar el control del sistema mexicano a través de esta compra de activos, este gobierno federal se va a retirar con la famosa proporción de 54% de la generación controlada por el gobierno mexicano y 46% controlada por agentes privados, y si no hay ninguna modificación en los próximos años va a seguirse desarrollando de esa manera. El mercado mexicano se estableció y se ha venido desarrollando como se muestra en esta gráfica. Prácticamente hubo lo que llaman una liberalización del mercado de producción de energía eléctrica. Cualquier tecnología de generación puede buscar espacio en el mercado mexicano. Es el gran disco color beige que está a la izquierda. El gobierno mexicano mantuvo el control de las redes de transmisión y distribución y, por supuesto, componente importante de este mercado pues son los consumidores, de manera que tenemos los usuarios finales y los consumidores mayores que tienen un tamaño que les permite tener flexibilidades en cuanto a la definición de la fuente que los va a abastecer. Estos son los números del sistema mexicano: más de 1.300 consumidores conectados en alta tensión de gran tamaño, y una red de transmisión de 110.000 kilómetros con 2.200 subestaciones. Esto queda realmente un monopolio estatal, desde la generación hasta el consumo, hasta las redes de distribución que atendían consumidores finales. Lo atendía la Comisión Federal de Electricidad, producto de la reforma del año 2013, como ustedes lo saben, se descompuso en todas estas componentes, y ahí es donde nos ha incrementado el trabajo del Centro Nacional de Control de Energía, que somos los responsables de atender este sistema con la composición derivada de la reforma del 2013, y que atiende una capacidad de generación actualmente de cerca ya de 90.000 megawatts. Esa es la capacidad instalada en el sistema mexicano. Cuando uno se da cuenta de la magnitud del desastre que hubo en Acapulco, pero cuyo consumo no sobrepasa los 300 megawatts, si dividimos 300 entre 90.000, nos damos cuenta del impacto social que tiene la falta de energía eléctrica. En forma similar, también fuimos testigos de la algarabía de la gente de Nuevo León, porque Tesla decidió instalarse en Monterrey, y estamos hablando de una carga de 50 megawatts, cuando en Monterrey están actualmente desconectados 1.000 megawatts de capacidad, que son parte de las centrales que está comprando el gobierno mexicano de Iberdrola. Entonces, pequeñas porciones de consumidores del sector eléctrico tienen un gran impacto social, y este gran sistema, donde participa destacadamente la Comisión Federal de Electricidad con el monopolio de las redes de transmisión y distribución, y el Centro de Control de Energía, donde elaboramos nosotros para armonizar el trabajo de todos estos participantes para una capacidad de 90.000 megawatts y toda esta cantidad de circuitos de alta tensión y subestaciones, es lo que da lugar a este Centro Nacional, o mejor dicho, al Sistema Nacional. El Centro Nacional de Control de Energía
en el donde nosotros trabajamos tiene 10 centros. El Centro Nacional está instalado en la Ciudad de México y tenemos centros regionales, por favor. Tenemos centros regionales en cada una de las regiones en las que está descompuesto nuestro país desde el punto de vista eléctrico. Sé que la excepción es Baja California, porque son 3 sistemas separados, pero tenemos sugerencias en La Paz, en Santa Rosalía, pero son atendidas desde un centro principal, un centro regional que está en Mexicali. En el norte del país, el centro de control de nosotros está en Gómez Palacio, Durango. El oriental está en Monterrey, Nuevo León. En el occidente está en Guadalajara. Ya dijimos que el Centro Nacional y el que controla la zona metropolitana de la Ciudad de México está en la Ciudad de México. El oriental, que ve el sur-sureste del país, está en Puebla, y tenemos un centro también en la península de Yucatán. Estos 10 centros, nosotros tenemos solamente 1,400 empleados, y si nos comparamos con la Comisión Federal de Electricidad, de la que alguna vez fuimos parte, la Comisión Federal de Electricidad tiene alrededor de 80,000 empleados. Nosotros tenemos solamente 1,400 y trabajamos con plataformas tecnológicas, sistemas de control digitalizados, que nos permite armonizar la operación del sistema nacional. Por supuesto, la gente que trabaja con nosotros tiene una capacitación profesional por encima del promedio de los trabajadores del sector eléctrico, y digamos que es un grupo de élite que se encarga de la administración y control de este sistema. Adelante, por favor. A raíz de las reformas del 2013, nuestro centro antiguamente ejercía el control del sistema eléctrico nacional, que era el motivo de esta charla. Consistía en, ustedes saben que los sistemas eléctricos, vamos a llamarles occidentales, todos siguen el comportamiento de la demanda de energía eléctrica. Entonces, los operadores del sistema lo que hacen es estar siguiendo la demanda de energía eléctrica, que tiene ciclos diarios, semanales, mensuales, estacionales y anuales. Entonces, todo el tiempo poder mantener el control entre carga y generación de este sistema era la operación esencial de nuestro centro. Sin embargo, derivado de la aparición del mercado eléctrico mayorista, que liberalizó, como yo mencionaba, la generación de energía eléctrica, y que los clientes de gran tamaño pudieran acceder libremente a las fuentes de las que se abastecen, más allá del monopolio que ejercía la Comisión Federal de Electricidad antes de la reforma de la ley, nos tocó a nosotros, de suerte, hacernos cargo de la operación también del mercado eléctrico mayorista. Siempre lo comentamos. Como vemos, estamos operando un sistema que tiene una punta de 50,000 megawatts, valores más, valores menos, pero las operaciones del mercado eléctrico actualmente son de alrededor de 600,000 millones de pesos al año. Entonces vemos la parte de control eléctrico, pero también vemos la parte de transacciones energéticas y sus valores financieros, por supuesto hasta el punto de las liquidaciones a los beneficiarios y adeudos asociados a la operación del mercado. Son las 2 áreas básicas. Desde el punto de vista eléctrico es fundamental la parte de control, pero desde el punto de vista financiero, que es lo que motivó la apertura del mercado, el manejo de dinero, es una razón de existencia de nuestro centro también. Nos cayeron otras funciones auxiliares, como por ejemplo algo que llamaron garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes, que tiene que ver con la incorporación de nuevas centrales generadoras y nuevas cargas que se quieran, o parques industriales o zonas habitacionales que quieran tener suministro eléctrico a través de su conexión a las redes nacionales. Entonces, esto implica un trabajo técnico administrativo que nos cayó adicional a lo que hacíamos anteriormente. Y finalmente somos los responsables
de proponer, y esto es muy importante, la ampliación de las redes nacionales de transmisión y los elementos asociados al mercado que estén en las redes generales de distribución. Como mencionamos, el monopolio de redes lo tiene la Comisión Federal de Electricidad, pero las recomendaciones de qué cosas agregar al sistema están bajo la responsabilidad nuestra. Como podemos ver, en ningún lado se menciona quién es el responsable de planificar qué nuevas fuentes de energía se agregan al sistema. Hicieron creer a los administradores de sexenios pasados que había algo que se llamaba mercado, que les iba a decir qué cosas se deberían ir incorporando al sistema de suministro de energía eléctrica de acuerdo a las señales económicas que este mercado emitiera, cosa que, como sabemos, al menos en el caso de México, ha sido desastroso, como lo vamos a ver a continuación con los números. Adelante, por favor. Adelante. Esto tiene que ver con la forma en que ha ido creciendo el consumo de energía eléctrica después de la pandemia. Como vemos aquí, estos son incrementos de consumo por semana. A diferencia del otro que era el consumo en unidades eléctricas, esto es el crecimiento. Y como vemos, el crecimiento en este año 2023 se está disparando a un 15% por encima de la referencia del año 2020. Pero podemos decir que la tendencia del consumo de energía eléctrica en México es de crecimiento. Todos hemos escuchado del fenómeno del nearshoring, particularmente, pero todo el mundo sabíamos que después de pasar el problema de la pandemia, que duró más de 2 años y que produjo una atonía económica casi absoluta, una vez que se reanudaran las actividades económicas en el país, iba a empezar a crecer el consumo de energía eléctrica. Entonces, eso es lo que estamos observando a raíz de haberse declarado terminada la emergencia de la pandemia. Adelante, por favor. Ya habíamos comentado esta parte de que el año pasado, más bien este año, en el verano tuvimos un registro de un crecimiento de 10% contra el 3-4% que había ido manejando el gobierno federal oficialmente como la tasa de crecimiento del consumo. Decíamos que esto se lo están adjudicando a la onda de calor debido al cambio climático, pero la realidad es que tuvimos este brinco de 10% sobre el consumo nacional, y en esa época, esta reducción de las reservas con las que contaba el sistema por abajo del 6% que las normas mexicanas nos obligan a tener. Entonces bajó a un valor de alrededor del 3%, y eso también originó muchas notas de prensa diciendo que se iba a acabar el mundo. Pero afortunadamente las reservas con las que se contaban permitieron pasar este problema de la onda de calor sin mayores consecuencias. Adelante. Este es un fenómeno también que hemos observado ya. Esta tiene que ver la curva roja, es el crecimiento de la demanda del sistema interconectado nacional. Nuevamente, esto particularmente en el mes de junio de este año, para ver qué es lo que sucedió con esta onda de calor. Pero la parte azul tiene que ver con el margen de reserva. Entonces, el consumo empieza a crecer, la reserva empieza a disminuir, y un fenómeno interesante que ha pasado en México: antiguamente nos preparábamos todos los días para la punta de consumo que había sido siempre nocturna. Cuando la televisión mexicana era muy divertida, era la que dominaba el consumo de energía eléctrica. Pero una vez que se volvió tan mala, ahora ya tenemos otros problemas. Lo que impone las puntas es el calor en el norte del país y en el sureste. Entonces, en el verano particularmente, la demanda máxima se da alrededor de las 4 o 5 de la tarde, cuando hace más calor y los que tienen recursos prenden sus aires acondicionados. Entonces, la parte interesante de esto es ver cómo se ha vuelto el sistema mexicano en su consumo, en donde debido
a la entrada de tantos parques fotovoltaicos. Ahora tenemos 2 puntas al día, una en la tarde por el calor y otra en la noche por la salida de las plantas fotovoltaicas. Entonces, a donde vamos con esto es que la entrada de estas nuevas tecnologías de generación renovable nos han obligado a cambiar también nuestras formas de manejar este sistema, y sigue siendo un sistema antiguito. Tenemos muchos automatismos conectados, pero seguimos teniendo operadores 24 horas al día, humanos, supervisando la operación del sistema. Adelante. Esta es una gráfica interesante porque hablamos del desastre que produjo la reforma del año 2013. Entonces, lo que este mapa ilustra son, decía aquí, la distribución de solicitudes de interconexión de nuevos generadores en el sistema eléctrico mexicano. La tabla de la derecha ilustra numéricamente lo que se trata de representar gráficamente en el lado izquierdo, y cada círculo rojo es una planta de electricidad que está haciendo ya, o que ya tiene trámites adelantados, tiene autorizaciones del gobierno mexicano, tiene ya algunas de ellas inversiones hechas, ya tienen gestiones ante la Comisión Reguladora de Energía, ante nosotros para conectarse, etcétera, hasta antes de llegar a la etapa de operación comercial. Y la tabla del lado derecho ilustra más o menos por entidad geográfica del país la cantidad de proyectos y la capacidad que representan. Como podemos ver, hay una gran demanda en el occidente del país, en el noreste del país, en el Bajío, por supuesto, y Baja California. Como vemos, la situación de desarrollo en la península se refleja en los proyectos en el norte y algunos escasos, pero que existen en el sur de la península. Pero la parte interesante es la que está aquí al fondo, donde dice que los permisos que tienen ya avances y que eventualmente van a ser conectados al sistema mexicano suman 70,000 megawatts. Si recordamos, la demanda máxima que tuvimos en el verano, donde hubo escándalos en la prensa y demás, sumaba un poco más de 50,000. Entonces tenemos permisos autorizados y proyectos avanzados por más de 70, ¿no? En números redondos. Estos son los números de permisos por entidad y las capacidades correspondientes. Adelante. En contraste de esta situación, estas son las solicitudes que tienen avances para conectar nuevas cargas. Nosotros continuamente recibimos gente que está desarrollando parques industriales, que está pretendiendo desarrollar nuevas industrias, como el caso de Tesla, como el caso de Ternium en Nuevo León, como el caso de Hyundai aquí en Baja California. Nos van a visitar, nos presenta cuáles son sus ambiciones de conexión, el ritmo de crecimiento de sus cargas, y todo lo que tiene avance para ser construido y conectado son todos estos proyectos. Nuevamente están en lista por entidad federativa, y vean qué curioso, la suma de cargas que tienen avances para conectarse son 4,000 megawatts. Si recordamos la lista anterior eran 70,000, y ahora tenemos 4,000 para ser alimentadas. Entonces hay un gran desbalance, hay un gran desbalance, como que efectivamente el mercado descubrió que el negocio estaba en vender electricidad, no en ser productivos, pero fue una distorsión que ya sabemos que tenemos un director de Pemex en la cárcel, etcétera, ¿no? Entonces realmente fue un buen negocio para algunos, pero un desastre nacional. Tenemos permisos por 75,000 megawatts adicionales a lo que ya está operando, y tenemos interés de cargas grandes para conectarse de 4,000 megawatts, ¿no? O sea que tenemos un 140% más de generación que de carga prospectada para crecer los próximos años en el corto y mediano plazo. Entonces, ese es el desastre que produjo la reforma de energía basada en intereses particulares. O sea, el problema no era abastecer de energía a la población, ni las metas de crecimiento del gobierno, ni la manifestación de interesados para crecer,
Sí, no fue un buen negocio para unos cuantos. Siempre lo digo y siempre me regañan mi encargada de comunicación social, pero no cualquier país se puede dar el lujo de tener 2 presidentes exiliados en España, ¿no? Y eso nos pasó a nosotros. Adelante. Entonces, desde el punto de vista del suministro de energía eléctrica, ya viene un nuevo gobierno federal. Este gobierno cumplió con la meta de regresar el control del sistema a 50% gobierno federal, 50% previsionarios privados. Todavía está vigente una ley que tiene unas bases del mercado de energía que se respetan y se obedecen, pero realmente los resultados fueron muy malos del intento de implantación de mercado anterior. ¿Por qué? Porque hay plantas que ya se pagaron 2 o 3 veces y siguen cobrando costos de inversión. Pues, excelente negocio para el permisionario, muy mal negocio para suministrar energía al público en general. Y digamos que hacia adelante hay problemas regulatorios, se tiene que revisar primero se tienen que implantar los cambios que la Suprema Corte de Justicia declaró que eran negocios ilegales, pero que todavía están montados en una serie de amparos que los previsionarios lograron a través de la Suprema Corte de Justicia. De ahí no es gratuito el pleito que trae el gobierno federal con la Suprema Corte de Justicia, pero están aplicándose las modificaciones que autorizó la Suprema Corte de Justicia de lo que fue la reforma del año 2021, que trataba de forzar nuevamente el control sobre la evolución del mercado mayorista en México. Se mató literalmente la planificación centralizada que hacía la Comisión Federal de Electricidad. Comentábamos lo costoso que son los proyectos de infraestructura eléctrica y lo lento que es su recuperación en condiciones normales. En condiciones de corrupción puede pasar cualquier cosa, pero en un sistema normal hay que invertir mucho, se gana, pero se gana despacio. Entonces, en México desapareció la planificación eléctrica y apenas están reestructurando nuevamente los grupos y actividades que hacían la planificación eléctrica en México. Esperamos este año, antes de que termine, tener el primer ejercicio de planificación a 35 años después de la reforma del 2014, para ayudar a cualquiera que sea el próximo responsable del gobierno general de poner por lo menos los números en la mesa. Atrás, por favor. Y estamos sufriendo este fenómeno de la transición energética. La Comunidad Europea vendió el desarrollo de energía renovable a todo el mundo porque fue una política multinacional europea de entender el desarrollo de la infraestructura eléctrica de fuentes renovables como las eólicas, las fotovoltaicas, y en México tuvieron un trato muy generoso. Sin embargo, es una tecnología que tiene valor, por supuesto, pero requiere de llevar un ritmo de desarrollo en cualquier sistema para poder mantener las premisas de control y calidad de los sistemas. Entonces, el desarrollar una transición energética en México es un reto hacia adelante porque seguimos dependiendo, decíamos, del gas natural norteamericano. De las cosas que han sucedido en el mundo es que ya no son tan satanizadas las plantas nucleares, ya en Europa son declaradas como energía verde, de manera que hay una alternativa ahí, pero muy cara. Y nuestros vecinos del norte nunca hemos visto que reduzcan apreciablemente su dependencia sobre los combustibles. Ellos siguen generando con carbón, con petróleo, con lo que tengan energía eléctrica. Sí ha crecido su parque renovable, pero no dependen de él para seguir viviendo. Algunos países europeos están regresando también a la energía nuclear, de manera que la efervescencia por la generación renovable es una realidad, pero se tiene que hacer en orden y con un proceso ordenado de desarrollo
a diferencia de lo que sucedió en México. Finalmente, a corto plazo tenemos el problema de darle flexibilidad a las redes eléctricas para poder ir incorporando nuevas aportaciones de energías renovables, que es realidad que en México tenemos un potencial muy grande, pero como lo hemos dicho siempre, la energía renovable es una energía de mala calidad y el suministro de energía eléctrica, sobre todo para el consumidor industrial, es una de las premisas importantes para que su maquinaria funcione. Entonces, el llevar una generación renovable intermitente a un producto de calidad tiene costos que deben de ser de alguna manera resueltos, y en el experimento que hubo en México, todos los generadores renovables del país ganan dinero con la energía que pase por su medidor a la salida de su planta. Entonces, toda la adecuación para que esa energía sea una energía de calidad al llegar al consumidor final ha caído sobre los hombros de la población en general a través de la Secretaría de Hacienda de México, o bien de la agregación de equipamientos a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y habrá que adecuar el mercado mexicano para tomar en cuenta inversiones de equipamiento para permitir la inserción de mayores cuotas de energía renovable dentro del sistema mexicano. Adelante, por favor. Quisiéramos terminar mencionando un poquito el caso de la península de Baja California. Este impacto de las reformas en México no fue tan fuerte en el interconectado nacional porque por su diversidad y por la matriz energética nacional hemos soportado cosas como los de Iberdrola con sus 1000 megawatts desconectados. Ya los están vendiendo, se van a incorporar al parque de generador nacional, pero los lugares donde hemos tenido crisis por la limitación de suministro de energía eléctrica ha sido la península de Baja California y la península de Yucatán. Dos casos muy similares. Su desarrollo ha sido superior a la media nacional, principalmente, particularmente Baja California Sur y Mérida, o la península de Yucatán, por el desarrollo de la industria turística, que crece a ritmos de 10% anual contra el 3 o 4 de la media nacional. En el caso de la Baja Norte, al igual como que toda la franja fronteriza del país, presionados por el nearshoring, igual que Monterrey, igual que Querétaro, el deseo de muchas empresas de instalarse cerca del gran mercado norteamericano está poniendo presión para ese crecimiento. Esta es la situación en Baja California, y la curva punteada verde que se muestra aquí ilustra más o menos los pronósticos que tenemos de crecimiento del consumo en la Baja Norte. Y básicamente estas mismas gráficas se ilustran en esta gráfica que está aquí, de manera que al no haberse resuelto definitivamente el abasto de energía, particularmente a la parte norte de la península, obliga nuevamente a programar un protocolo correctivo para el próximo año. Entonces, se espera una punta de 3.600 megawatts aproximadamente, y alrededor de 120 megawatts por encima de lo que pasó el año pasado. Adelante, por favor. Este es un cronograma de lo que está sucediendo. Este protocolo de emergencia significa que el gobierno federal tiene que contratar generación de energía extraordinaria para pasar el verano en la zona de Baja California Norte, y estamos caminando en este proceso para no tener sobresaltos el próximo verano. Por supuesto, la Comisión Federal de Electricidad está empeñada en resolver definitivamente el problema de falta de abasto tanto en la península de Yucatán como en Baja California Norte y Baja California Sur, pero este año por lo menos se va a volver a programar un protocolo de emergencia. Adelante, por favor. Básicamente, hablando de abasto de energía eléctrica en nuestro país, mencionábamos que después de la pandemia, la demanda de energía eléctrica a nivel nacional se mueve alrededor de 3 a 4% de crecimiento anual.
Y ya decíamos que el caso de Baja California Sur particularmente y de la península de Yucatán está por encima de estos promedios y lamentablemente por la falta de planificación que se abandonó en el año 2013 no hay una solución definitiva. La que va a llegar en Yucatán se espera para dentro de 2 años. En Baja California todavía se está trabajando en las propuestas para garantizar el abasto a mediano plazo y largo plazo de energía eléctrica en la península. Por la naturaleza de las tecnologías, costos y desarrollo de proyectos, el tiempo necesario, se requiere regresar a las mejores prácticas de planificación para desarrollar el sector eléctrico nacional. Una cosa es planificar y decir qué se necesita, de qué tamaño, cuándo, es una cosa, y otra cosa es quién va a ser el propietario de estos activos. Entonces en México se aniquiló la planificación, se quería rajatabla instalar los negocios de los amigos, aparte de la apariencia de ser ecologistas, verdes y bien intencionados con el mercado. Es muy difícil encontrar gente capacitada en las áreas relacionadas con la operación y el desarrollo del sector eléctrico. Entonces, es una área que requiere de un esfuerzo nacional también, fortalecer la actividad de universidades y centros de investigación para desarrollar gente con conocimiento que permita viabilizar de una forma más civilizada el desarrollo del sector eléctrico mexicano. Y en este papel es donde el Centro Nacional de Control de Energía actualmente contiene la mayor masa crítica del país en temas de sistemas de suministro eléctrico. Entonces lo estamos poniendo al servicio de la función de tratar de darle continuidad a la posibilidad de tener un servicio eléctrico en el país a precios razonables y con las tecnologías más modernas que haya a nivel internacional. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Rox. Se les un fuerte aplauso al director. Queremos invitar a este escenario a Saúl de los Santos para que venga y nos haga el favor de hacer entrega de un merecido reconocimiento al doctor. Muchas gracias.